Cuando escuchamos las palabras "hecho en México", durante décadas pensamos en la fuerza de nuestras manos, en la calidad de nuestra manufactura y en la tenacidad de nuestra gente. Pero hoy estamos siendo testigos de una evolución necesaria y emocionante. La Secretaría de Economía ha puesto en marcha un motor de cambio. Hecho en México, mentes en acción. Este no es solo un programa, es la respuesta contundente a todo el talento que por mucho tiempo estuvo esperando una oportunidad. El objetivo es claro: transformar ese sello de identidad nacional en un símbolo de creatividad, vanguardia tecnológica y futuro. Estamos rompiendo el molde. Hecho en México ya no es solo ensamblaje. Hoy, Hecho en México es innovación, es ciencia, es software, es diseño inteligente. Sabemos que el camino para un inventor mexicano ha sido históricamente difícil. Muchos jóvenes talentosos han tocado puertas que se mantuvieron cerradas, han enfrentado el silencio de quienes no supieron ver su visión y han tenido que frenar sus sueños por falta de capital. Este programa cambia las reglas del juego. Al estilo de un panel de negocios de alto nivel, estamos vinculando directamente a nuestros inventores con fondos de capital privado. Estamos creando el puente necesario para que el talento pase de ser una buena idea a convertirse en una realidad que transforme nuestra economía y el mundo. Hoy, en este espacio, hemos visto desfilar proyectos que desafían la imaginación. Jóvenes de todos los rincones de nuestro país subieron a este escenario con prototipos, algoritmos y soluciones que dejaron al jurado y a los inversionistas no solo impresionados, sino verdaderamente boquiabiertos. Vimos cómo la pasión se encuentra con la oportunidad. Vimos cómo la tecnología mexicana no solo compite, sino que propone soluciones de clase mundial a problemas globales. Cada proyecto presentado hoy es una prueba viviente de que, cuando se abren las puertas, el ingenio mexicano no tiene límites. Que este es el México que queremos construir. Un país donde el talento sea reconocido, donde el emprendedor sea apoyado y donde nuestras mentes más brillantes tengan el respaldo para liderar el futuro. Lo que ha sucedido hoy aquí es solo el comienzo. Es la prueba de que el ingenio de nuestra gente es nuestro recurso natural más valioso. Prepárense, porque lo que están a punto de ver no solo son proyectos ganadores, es la nueva cara de nuestra nación ante el mundo. Veamos de qué es capaz México. Sean bienvenidos a una nueva edición de Hecho en México, Mentes en Acción, realizada en el marco de InnovaFest Monterrey 2026. Hoy nos encontramos en Monterrey, tierra de ideas que evolucionan, de alianzas que impulsan el futuro y del talento que transforma industrias enteras. Dando inicio, cedemos la palabra al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Bueno, muy buenas tardes, muy breve. Gracias a todos nuestros compañeros que van a estar en este panel. Desde luego a los fondos de inversión, muchas gracias por estar aquí. Samuel, muchas gracias, gobernador, por acompañarnos, dedicarnos tiempo, interés, gracias de verdad. Vino a la inauguración y ha estado todo el día aquí, ya va a presentar su proyecto nuevo. Bueno, el objetivo del día de hoy, voy a ser muy breve, es lo siguiente. Lo hemos venido haciendo desde hace un año. Se trata exactamente de poner en comunicación a los que aquí estamos. Tienen ustedes a ambos lados y también entre el público a fondos de inversión de México, a inversionistas. Tienen ustedes aquí enfrente, como lo acabamos de testimoniar, a personas o instituciones que tienen ideas nuevas, que tienen algo que presentar, que son emprendedoras, emprendedores y que nos lo van a hacer favor de compartir brevemente, muy breve. Después van a haber preguntas. ¿De quiénes? De nuestros invitados especiales, que pueden preguntar todo lo que tiene que ver con la idea que se está proponiendo para decidir si vale la pena invertir o no en ese proyecto. Los fondos de inversión que estén interesados nos muestran su número, por favor, su paleta. Eso. Y con ese número cada quien decide y después habrá reuniones
con los diferentes proyectos que nos van a presentar. Bueno, queremos hacer esto porque México necesita acelerar la innovación. La única posibilidad que tenemos de aumentar la riqueza nacional es esa. Por eso es relevante que estemos aquí, por eso hacemos InnovaFest. Vamos, como ustedes saben, a 5 sedes. Hoy es aquí en Monterrey, con el respaldo de muchas empresas que ya hace un momento hemos visto acá y les hemos dado las gracias. Es un proceso, no es un evento. El fin último es que la innovación en México gane territorio, terreno y velocidad. Y ese es el propósito de InnovaFest y de este evento que se llama Mentes en Acción. Yo solo quisiera pedirle a Samuel, querido gobernador, si nos das un breve mensaje y arrancamos. Gracias, Samuel. No, hombre, gracias. Compadre, llevo aquí desde las 9 de la mañana. Mejor quiero escuchar proyectos. Y si vemos uno bueno, el Estado le mete lana aquí con Betsabe. ¿Ok? Gracias por venir a todos y suerte. Agradecemos al secretario Marcelo Ebrard y al gobernador constitucional Samuel García Sepúlveda. Al igual que en ediciones anteriores, en esta ocasión contamos con un grupo excepcional de especialistas que jugarán un papel clave en este encuentro. Hoy nos acompañan 7 expertas y expertos que aportan visión, trayectoria y una mirada estratégica capaz de transformar cada idea en una oportunidad real. Ellos están aquí para orientar, retar, impulsar y ayudar a que cada proyecto alcance su máximo potencial. Bienvenidos y bienvenidas, expertos. Un pequeño recordatorio de cómo funciona la dinámica. Cada participante tendrá un máximo de 3 minutos para presentar su proyecto o hacer su pitch. Después, hasta 4 de nuestras y nuestros expertos podrán dar su retroalimentación durante 6 minutos, hacer preguntas o expresar su interés en colaborar con el proyecto. Y al final de cada retroalimentación, si algún fondo, empresa, inversionista ángel, empresario o aliado están interesados en apoyar o invertir en este proyecto, pueden levantar su paleta tipo subasta. Así sabremos que quieren entrarle al juego. Ahora sí, es momento de escuchar a nuestras y nuestros inventores. Eduardo Serna Barragán, Derimed, Economía Circular de Residuos Médicos. Eduardo es fundador y CEO de Derimed, emprendedor serial con más de 20 años de experiencia en el sector salud. Ha construido y escalado empresas en México y Canadá, con un éxito previo en healthcare y enfoque en innovación, sostenibilidad y economía circular. Adelante. Los sistemas de salud mundial viven una paradoja. Todos los días salvan vidas, pero al mismo tiempo se convierten en una de las industrias que más contamina. México no es la excepción. Cada día los hospitales generan emisiones y residuos. Al día, dentro de los residuos hay uno de los más complicados, los residuos médicos o RPBI. Al día se generan 380 toneladas de estos residuos y actualmente se tienen que recolectar, tratar y llevar a los rellenos sanitarios. Y eso es un problema, porque genera otro problema como los microplásticos. Nosotros, siendo emprendedores, innovadores y mentes en acción, dijimos que había una solución y la encontramos. Nuestro modelo de negocio se divide en 2 verticales. La primera, la transformación. Somos la primera y la única empresa en México que transforma los residuos médicos de una manera segura con una tecnología, la tecnología del microondas, que nos ayuda a ahorrar 90% de agua y la reducción de las emisiones en el medio ambiente, con eso reduciendo la contaminación. La segunda parte es, una vez transformados estos residuos, encontramos que hay una variedad de una materia prima que podemos aprovechar. Ahí está nuestra invención. Hicimos una invención para poder transformar esos residuos en una materia prima, la cual está en proceso de patente, que genera una nueva energía, digamos un ecocombustible. Nuestro modelo de negocio es a través de los contratos con hospitales y con clínicas, contratos recurrentes. Tenemos aparte una trazabilidad con la cual en cada etapa que hacemos, que podemos tener un impacto negativo, las acoplamos para generar un bono de carbono al final. Somos una empresa rentable. Atendemos a 500 clientes en el norte del país. Actualmente cerramos el 2025 con $600,000 de venta. Somos rentables. En lo que va de este semestre, hemos tratado 65 toneladas con esta tecnología.
Y aparte somos de impacto. Estas 75 toneladas que hemos tratado aquí en nuestra planta de Nuevo León ha evitado enviar a la atmósfera 89 toneladas de emisiones de CO2 y hemos ahorrado 84,000 litros. Estamos listos para escalar. Tengo 20 años en la industria. He creado, crecido y vendido empresas. La última en diciembre del 2021. Me acompaña Apolinar Toba. Él es ingeniero químico y tiene un MBA de Stanford. Estamos levantando $250,000, básicamente para dos propósitos. El primero, terminar nuestra innovación para poder licenciarla en México y en el resto del mundo. Y la segunda es para crecer nuestra capacidad. Queremos comprar una segunda máquina para aumentar nuestra capacidad de producción y atender a los clientes que ya tenemos. Y la tercera, queremos alianzas. Queremos alianzas con esas empresas que ocupan materiales de energía como la industria cementera, la industria vidriera y la metalúrgica, para que ellos que quieran reducir su impacto ambiental utilicen nuestra materia prima para esos procesos. Y una última petición. Quiero que Nuevo León sea el primero. Quiero que sea la primera entidad federativa que utilice nuestra tecnología para poder tratar los residuos de su sistema de salud de una manera sustentable. Sin lugar a duda, vamos a hacer la plataforma de circularidad de residuos médicos hecho en México para el mundo. Muchas gracias. Adelante, expertos. Adelante. Listo, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí, qué emocionante. Oye, me encantaron muchas cosas que dijiste. Fíjate, eres una empresa rentable, hecho en México, aquí en Nuevo León, transformando la industria, una industria que no se ha irrumpido hace mucho tiempo y sobre todo sustentabilidad, que es algo que a mí en lo personal me encanta ver. Pero con todas esas cosas positivas también me surge la primera pregunta. ¿Para qué necesitas un inversionista? Y la segunda, que es, ¿qué realmente te está impidiendo crecer? Porque aunque tu empresa va muy bien, $600,000 de venta, todavía por el tamaño de esta industria que estás irrumpiendo, es una empresa pequeña. ¿Qué te falta para realmente crecer? Gracias. Mira, la primera pregunta, hemos hecho esta empresa, la hemos crecido con recursos propios hasta ahorita. Nuestra intención de poder levantar capital es porque sabemos que viene el crecimiento y queremos empezar a hacer una relación con inversionistas y gente de valor para que confíe y que los KPIs que vamos a hacer los vamos a cumplir, para que cuando llegue el momento de doblar nuestra presencia tengamos ese respaldo. La segunda pregunta que me hacías era, perdón. ¿Para qué quieres inversionistas si eres una empresa rentable? Justo por lo que te dije, porque queremos crear esa relación, porque va a llegar el momento donde tenemos que crecer no solamente en México, sino de manera internacional. Y ahí vamos a ocupar el capital para que nos respalde. ¿Qué nos impide? Nos impide actualmente, el residuo médico tiene un estigma. Hay un estigma, todo el mundo le saca la vuelta porque es lo más feo de lo más feo. Pero queremos demostrarle al mundo que la transformación es una materia prima. El 60% de estos productos son plásticos, y no cualquier plástico, son plásticos de grado médico que tienen ciertas características que se están desaprovechando. Entonces, ¿qué ocupamos? Que industrias confíen, industrias que quieran entrar a un tema de economía circular y que quieran utilizar productos como combustibles alternativos, nos den el voto de confianza. Gracias. Abrirle la mente a que más clientes se vayan contigo y te acepten. Es correcto. ¿No? Gracias. Pero no se escucha. ¿Qué tal, Eduardo? Oye, una pregunta. Quisiera entender mejor el proceso. ¿Qué es lo que haces? Son plásticos, entiendo. Esos plásticos los metes a un equipo que le haces algo con microondas. Es correcto. Mi primera pregunta es, ¿por qué lo tienes que pasar primero por ese equipo para que nos expliques antes de poderlo utilizar como un combustible? Segundo, cuando ya llega a un usuario que necesita el combustible, si ese usuario tiene que adaptar sus procesos y tiene un costo también o alguna barrera de entrada para que pueda utilizar este combustible, algunos scrubbers o algún equipo ambiental. Y tercero, tú hablas de que esto reduce las emisiones. Sin embargo, si viene de plásticos y finalmente los vas a consumir, lo vas a emitir, ¿no? Sí. Entonces, a ver si me puedes platicar un poquito más. Y al final, si me hablas de los unit economics, también te agradecería. ¿Cuánto te cuesta esto contra cuánto cuesta la energía que está sustituyendo tu usuario? Correcto. Los residuos peligrosos biológicos infecciosos están normados por la Semarnat. La norma 087 es la que norma y dicta las guías para el tratamiento de estos residuos. La tecnología actual es una tecnología correcta, pero usa mucha energía y usa mucha agua, el autoclave. Los residuos primero, hay que suponer que todos tienen infección o están peligrosos. Lo que hacen los procesos es eliminar esa peligrosidad.
Los métodos tradicionales utilizan mucha agua y mucho gas para generar vapor, para elevar las temperaturas. Nosotros, al momento de usar la tecnología de microondas, hacemos una autoclave inversa, por eso no utilizamos agua. Al momento de disponer de los residuos, se tienen que triturar como confeti y se tienen que disponer. Eso es lo que dice la norma. Nosotros estamos cambiando eso, estamos reaprovechando, de acuerdo con las nuevas iniciativas de economía circular y el reaprovechamiento de los residuos, estamos aprovechando esa tendencia para hacerlo. ¿Dónde está la diferencia? Dentro de los residuos y los plásticos hay un plástico que es muy peligroso, que es el PVC. El PVC reacciona con calor soltando ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico es el que daña los hornos o daña las instalaciones. Nuestra invención es, a través de un proceso químico, logramos cubrir a ese PVC para que al momento de que entre un proceso térmico no se libere. Y ahí, cuando convertimos el combustible, que lo damos a los procesos, a los hornos, no afecta y no daña. Respecto a cómo lo pueden utilizar las industrias, actualmente hay muchas industrias como la cementera que ya utilizan combustibles alternos para poder suplantar el uso de combustibles como gas y petróleo. Respecto a si tú me dices contamina más, con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León hicimos un análisis de ciclo de vida, donde nos dice que si utilizamos un residuo que viene y se utiliza como combustible, es mucho menor el impacto que usar petróleos. Sustraer otra vez recursos naturales tiene un impacto mayor que al final utilizar un recurso que viene del petróleo. Sobre los unit economics, los márgenes en el proceso son muy altos, alrededor del 70%. Para las industrias depende del tipo de horno que utilicen. Por lo general los hornos cementeros usan ya los residuos y no hay muchas modificaciones que se tenga que hacer. Yo te tengo una pregunta. Primero que nada, felicidades, porque a nivel químico entendí la mitad de lo que dijiste. Entonces, me encanta escuchar a un emprendedor que sabe y reconoce su industria, entonces felicidades. A mí nada más me brincó una cosa. Dijiste $600,000 anuales en facturación. Sí. ¿Y cuántos clientes dijiste que tenías? 500. Si hago esa división, me suena a una facturación anual por cliente bastante baja. Sí. Entonces, nada más quiero entender un poco ese número. ¿Me lo explicas? Y te voy a decir algo. No soy químico, pero me hice con las ganas de querer hacerlo. Le digo que mi maestro de química de secundaria va a estar feliz de escucharme que ya le sé muy bien a la química. Mira, la compañía no es nueva. La compañía tiene 10 años. Esta compañía nace de un spin-off que yo tenía en mi compañía anterior. Yo me dedicaba a dar servicios médicos en las empresas. Poníamos doctores y enfermeros dando cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 504, todavía me acuerdo, que tienes que tener departamentos médicos adentro. Entonces empezaba a generar un nuevo residuo que era muy poco. Y me decían, oye, nadie quiere venir por 1 o 2 kilos. Entonces yo cambié el modelo. En vez de cobrar por kilo, empecé a cobrar por vueltas. Por eso tenemos ahorita 500 kilos. Cuando tengo la oportunidad de vender la compañía, tenía el hambre de querer hacer algo en la sustentabilidad y empezamos este nuevo proyecto. Por eso, si mencionamos, en el primer semestre llevamos 65 toneladas. El año y medio anterior nos dedicamos a traer la tecnología, validarla con las autoridades y acabamos de arrancar literalmente hace un par de meses. Por eso es que este es el número. Afortunadamente ya hay hospitales en la región que nos están dando el voto de confianza y está creciendo nuestro volumen. Sí, entender como cuánto tiempo te tomas en onboardear a un nuevo cliente, ¿no? Porque por esa facturación por cliente no me hacía sentido y entender si había un runway, pero gracias. Y ahorita, si puedo decir una cosa más, un poco palabras incómodas, la realidad es que siempre le he dicho, todo mundo queremos salvar al mundo, pero no queremos pagar más. Y la realidad eso es, al final tenemos que ser resilientes, tenemos que aguantar y salir ahorita, los que estamos en ambiente, aguantar y salir a los mismos precios de las tecnologías que hay, pero con ese valor agregado, ese impacto ambiental que podemos otorgar nosotros, a diferencia de otros servicios. Muchas felicidades, muy excelente proyecto. Yo te quería preguntar, suponiendo que va bien, sigue bien, crece bien y consigues tus inversiones, ¿cuál es tu principal ventaja competitiva que impide a alguien más pedir 250, 500 o $1 millón para hacer lo mismo que tú? Que vamos a tener patentado el proceso de la circularidad de los residuos. No hay muchas opciones para este tipo de residuos, para reinsertarlos, más que el poder calorífico que pueden brindar. Nosotros con esta patente vamos a proteger esa transición energética y eso es lo que nos va a poder crecer no solamente en México, sino internacional. Cada vez más los sistemas de salud están buscando la circularidad, están buscando ser sustentables y evitar mandar todo a los rellenos sanitarios. ¿En qué va tu patente? ¿Perdón? ¿En qué va tu solicitud de patente? Vamos a someterla. Estamos terminando todos los estudios científicos. A ver si no alguien se te adelanta aquí a ir a someterla. No. Ya nos contaste toda la química. No dije las fórmulas mágicas. Oye, Eduardo,
ahorita estabas hablando que estabas solicitando capital por 250,000. ¿Sobre qué parte del cuánto estás ofreciendo de capital por ese valor? Estamos levantando $250,000 por un SAFE, por un cap de $6 millones, okay, que representa como el 4%, 4-5%. ¿A qué velocidad estás viendo que va a crecer tu empresa, evidentemente con todo lo que estás poniendo en tu plan de negocios? La verdad, un poco más rápido de lo que esperábamos. Afortunadamente ya ocupamos una segunda máquina, ya tenemos clientes que nos quieren mandar sus residuos, pero el tema de producción es más por batches. Yo estimo que en los próximos 12 meses podamos ya abrir una segunda planta. Estamos viendo en alguna parte del centro del país donde podamos converger el resto de la mayoría de los residuos que se generan en las áreas metropolitanas grandes. Muy bien. Bueno, ya muy buenas preguntas, gracias por tu exposición. Gracias. ¿Estás trabajando con instituciones públicas? De momento no, secretario. No. ¿Por qué te eligen los hospitales? ¿Es más barato? ¿Es una obligación? No, porque ahorita, de acuerdo a la nueva ley de economía circular, cada vez más los hospitales y bueno, los sistemas en general tienen que demostrar que están haciendo sustentabilidad. Y somos de los pocos compañías que en un residuo tan crítico podemos otorgarles eso. Bueno, a nosotros sí nos interesa mucho estar contigo, y yo lo que te ofrecería es que le presentes esto al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque según la nueva ley, ya ahora tenemos el imperativo, la obligación normativa de hacer algo con esos residuos, y por lo tanto tu opción va a tener un mercado gigante. Entonces nosotros estamos dentro. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a todos. Con permiso. Muchas gracias, expertos. Ahora sí, fondos, empresarios, inversionistas, ángeles y aliados, levanten sus paletas. Manténganlas levantadas, por favor, unos 10 segundos para tomar nota. Muy bien, sigamos con el siguiente proyecto. Walter Daniel Mata Martínez, de Was Company. Es licenciado en Creación e Innovación de Negocios, con especialidad en ciencia en materiales basado en la economía circular, desarrollando materiales para la construcción de baja huella de carbono, como un nuevo cemento, con Eco Clinker by ETM, hecho a partir de la transformación de residuos mineros, jales, lodos, relaves, tailings. Ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como el inventor del año por los premios de MIT Innovators Under 35 LATAM en el año 2022, Forbes 30 Under 30 LATAM en 2025, entre otros. Bueno, pues mucho gusto. Ya no me vuelvo a presentar, pero quiero empezar diciéndole a todo el mundo, yo me siento orgullosamente mexicano y también me siento orgullosamente nuevoleonés regio. Como usted, gobernador, dijo en la mañana, hoy Monterrey es uno de los epicentros más importantes de innovación, de industria e infraestructura. Pero también tenemos el lado negativo. Hoy en día Monterrey es una de las ciudades más contaminadas de Norteamérica. Hemos estado en el top 10 a nivel global. Y uno de los principales factores de contaminación en la ciudad es la industria del cemento y minería. Y casualmente no nada más en Monterrey, sino a nivel global. El cemento representa el 10% de las emisiones globales y la industria minera representa la industria que más residuos, que se le conoce como lodos o tailings, que más genera en el mundo. Para nosotros no es un problema hoy en día, sino es una oportunidad. A partir de estos dos problemas hemos logrado crear esto. Es el nuevo cemento del futuro de la construcción. Este cemento tiene menor huella de carbono, 75% para ser exacto. Tiene mejores resistencias a la compresión mecánicamente. Es a bajo costo y fue hecho a partir de residuos mineros. La oportunidad de mercado es grandísima. Como pueden ver, todo nuestro pipeline del lado derecho son con la industria minera y cementera que hoy en día estamos hablando, firmando MOUs, obviamente NDAs, para poder llegar a este mercado potencial de más de 120 billones de dólares, siendo la única startup en Latinoamérica que tiene este tipo de tecnologías. El modelo de negocio es muy simple. No buscamos ser una cementera ni una concretera. Al contrario, buscamos colaborar con la industria minera para resolver estos problemas de sus residuos, poder crear materiales para poder ofrecerle a la industria del cemento que puedan bajar su huella de carbono y en conjunto lograr este objetivo y a la vez hacer negocios. Con un modelo de licenciamiento donde pueden aprovechar la minería y la cementera o
al final del día vender el producto final, invirtiendo en una planta industrial de más de 500,000 toneladas al año. Hoy en día tenemos una tecnología de una planta piloto que está por patentarse 100% mexicana, que esta tecnología se va a patentar en más de 10 países, en donde estamos emigrando la tecnología. Ya tenemos 3 MOUs firmados por las industrias más grandes de cementeras y estamos por firmar con otras más grandes del mundo. Hoy en día lo que estamos buscando es cerrar nuestra seed round de $5 millones. Para darle un contexto, el 2024 cerramos una ronda de $1.2 millones para poder hacer estas validaciones iniciales con la industria del cemento como Holcim. Hoy en día lo que estamos haciendo es convertir ahora estos MOUs que tenemos y por los que están por llegar en contratos comerciales, para que en una serie A podamos levantar una ronda de infraestructura y poder hacer proyectos de un solo proyección de $100 millones. Y quiero terminar con, sabemos que para la industria y la infraestructura, los residuos tienen que ser el cambio y las nuevas materiales primas esenciales para la producción y el futuro de toda la industria. Muchísimas gracias. Adelante, expertos. Sí, claro. ¿Qué tal? Adrián. Tengo una pregunta a ti. Claro. Primero te felicito. Gracias. La oportunidad ambiental en la que quieres avanzar y resolver es una real y de mucho valor. Entonces te felicito por detectarlo y por tu entusiasmo en resolverlo. Sobre ese tema en particular de tratar de hacer un clínker ecológico, que es lo que estás haciendo, hay algunas opciones por allí para resolverlo. Claro. Creo que la gran pregunta es ¿por qué tu solución es la mejor y va a ser la ganadora para resolver este problema? Si nos puedes explicar por qué y poder abordar un poco el costo. Al final también tiene que ver un poco el costo, claro, al que tú vas a transformar una tonelada contra el costo del material clinker que vas a sustituir. Entiendo que también hay un beneficio ambiental, pero si nos puedes hablar de eso y de la patente, el estatus, dónde está, yo creo que sería muy benéfico para todos los que estamos aquí. Muchas gracias, Adrián. Un gusto estar aquí contigo. Toda la industria cementera hoy en día está corriendo urgentemente por materiales alternos. Existe el fly ash, la ceniza volante, la escoria, que son alternativas cementantes, pero hoy en día hay escasez o limitación. Estamos dejando de explotar recursos naturales como los cerros. Entonces, por ende, se vuelve una materia prima esencial que está limitada. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo diferente desde la parte es, nadie está viendo los residuos de la minería, metalúrgica y no metalúrgica. Desde ahí parte la iniciativa. Y esa tecnología en conjunto con la proyección de la patente, básicamente lo que hace es la conversión, separando molecularmente los minerales con metales pesados o impurezas para sustraer los materiales esenciales y poder ofrecerle un material puro, de calidad y con mejor huella de carbono, mecánica, etcétera, a la industria del cemento. Como bien en la presentación mencionaba, hoy en día proyectando el producto a una escala industrial de 500,000 a 1 millón de toneladas, podemos estar entre los $50 y $60, que ese es el valor principal de este proyecto. Baja huella de carbono, por ende bajo consumo de energía, por ende bajo costo. Y como la materia prima, más allá de que haya un precio simbólico, lo que estamos haciendo para garantizar que haya un precio simbólico siempre durante todo el tiempo que vamos, es más que nada asociarnos con la minera para que puedan beneficiarse de esta tecnología y juntos ofrecer un producto final a la industria del cemento que pueda aprovechar este material. Además, una aclaración, dijiste entre $50 y $60 por tonelada de producto de ecoclinker en la planta de cemento, y eso compara contra un clinker de $30, $40. El clinker hoy en día, hablando con las grandes industrias, lo tienen denominado entre los $100 y $150, depende del país. ¿Sí? Hablando con Holcim, Ambrice, muy transparente, ese es el precio que ellos tienen y que nos impugna que esté debajo. Obviamente, ese es el precio más costo logístico. Aquí lo importante e interesante es que hay una coincidencia en la relación distancia. Son menores entre 40 y 50 kilómetros
diferentes proyectos entre la minera con la cementera. Gracias. Súper. Si me permiten, felicidades. Gracias. Para empezar, ya nos impresionaste con todos los premios que has ganado y luego con todos los millones de dólares que ya levantaste o quieres levantar. Entonces, por ahí, muchas felicidades. Gracias. Ahora, hablando un poco del proceso, ¿cómo consigues a tus clientes, no? Por lo que entiendo, lo que acabas de decir era una de las preguntas que yo tenía. Solución en particular funciona aquí en Monterrey, en Nuevo León, y perdón que no sé tanto de esta industria, porque tienes las dos industrias muy cerca una de la otra, la minera y la cementera, ¿no? ¿Dónde más ves esta misma coincidencia en el país y cómo le haces para sumar a tus clientes, ¿no? ¿Qué hace actualmente la industria minera con esos residuos? ¿Para qué los utiliza o si simplemente se descartan? ¿Y cómo vas a hacerle el modelo de negocio para realmente sumar a una parte que es la minera para venderle después a la otra que es la cementera? ¿Cómo estás viendo el modelo de negocio? Gracias por la pregunta. En México hemos mapeado hasta hoy en día más de 30 proyectos potenciales con una cercanía entre los 50 y 100 kilómetros a distancia. Y coincidencia, también hay vías ferroviarias, entonces eso reduce el costo logístico. En Norteamérica podemos hablar más de 50 y solo hablando de una mina que tiene proyecciones y proyectos en Norteamérica son más de 36. Entonces, algo que no es como que estamos creando algo nuevo, sino la eficiencia del proceso que ayuda a ser bajo costo y bajo de carbono, eso es lo que hace diferente a lo que ya se ha hecho en otros países, ¿no? Y para llegar al cliente voy con la mina, le pregunto, más bien ni le pregunto porque ya sé que tiene residuos, yo te puedo revalorizar este residuo, mándame muestra, lo revalorizamos en la planta que tenemos y ahora sí, veo quién es el cliente final cercano a esa planta, vamos con ellos, oye, te tengo un producto nuevo, pruébalo en tus laboratorios, ya que haya resultados positivos, ahora sí podemos llegar a acuerdos comerciales, porque sabemos que este tipo de tecnologías necesitan infraestructura, capital, por eso es pasar de MOUs a acuerdos comerciales y de acuerdos comerciales levantar rondas de inversión para infraestructura y empezar a operar. Gracias. Muchas gracias. Fondos, empresarios, inversionistas ángeles, levanten sus paletas. Gracias. ¿Ya no va? ¿No más preguntas? Muchas gracias. Sigamos gracias. con el siguiente proyecto. Gracias, un gusto. Gracias. Daniela Cabral Porras. Gracias. Proyecto XIA de Xiupali Scientific. Dan Cabral es candidato al grado de médico cirujano en el TEC de Monterrey y CEO y co-founder de XIA, startup biotecnológica que desarrolla ingredientes funcionales a partir de plantas. Con experiencia en investigación y emprendimiento científico, impulsa innovación multidisciplinaria con impacto global. Hola a todos, mucho gusto. Es un honor compartir con estas mentes y con ustedes, Sharks, inversionistas, secretario. Mi nombre es Dan Cabral, soy CEO y co-founder de XIA y estamos construyendo la nueva generación de ingredientes a través de la biotecnología. Y quiero que básicamente vean esta imagen, si es que las slides me permiten. Ahí va. Ok, es justamente los productos que hoy estamos buscando. Son alimentos, cosméticos y cada vez más productos naturales, sustentables, pero también funcionales. Y para crear esta nueva generación de productos necesitamos la nueva generación de ingredientes, porque cada uno de ellos depende hoy en día de los compuestos bioactivos. Estas son moléculas que vienen de la naturaleza y estrictamente son como los superpoderes de las plantas, antioxidantes, antimicrobianos y también ingredientes funcionales que hoy por hoy están redefiniendo estas industrias millonarias. Desafortunadamente, aunque tenemos la naturaleza, no tenemos la capacidad aún de extraerlos de maneras eficientes y seguimos con procesos obsoletos. Extracciones que pierden las biodiversidades, que tienen alto consumo e impacto ambiental y al final una alta variabilidad en cada uno de estos compuestos. Es una brecha enorme y básicamente no nos sirve lo que hoy está como el ingrediente que necesitamos. En XIA cambiamos esto. En una intersección de la biotecnología y la etnobotánica hemos
hemos desarrollado una bioplataforma de manufactura en donde nosotros transformamos la biodiversidad vegetal en los bioactivos de nueva generación. Y esto básicamente, ¿cómo lo hacemos? Identificamos la biomasa, las plantas que tienen este tipo de moléculas, las llevamos a un tratamiento biotecnológico en el cual extraemos ello y también lo optimizamos y al final lo encapsulamos listos para entregarlos como ingredientes a las manufactureras de productos para hacer sus nuevos productos. Así, lo que básicamente estamos haciendo y ganando es los mejores bioactivos desde su diseño. Tecnología que es eficiente, integrada, que acorta los ciclos de desarrollo, ingredientes optimizados y también que son potentes y formulaciones estables y versátiles dentro de la industria, que ningún competidor hoy lo está haciendo de esta manera. Y así, pues es justamente en cómo estamos escalando y creciendo. Hoy por hoy ya tenemos reconocimiento nacional e internacional, LOIs, MOUs, pilotos y colaboraciones con gigantes de la industria en food tech y agro, además de una expansión de investigación continua y estamos listos para seguir escalando Shea. Además, no solamente es construir los mejores ingredientes, sino la cadena resiliente detrás de ellos. Nosotros identificamos, optimizamos y también creamos la circularidad dentro del proceso. Así, hoy por hoy tenemos una ronda abierta, llevamos casi la mitad, de $450,000 justamente para escalar nuestra tecnología, llegar a los hitos comerciales de los pilotos que tenemos con las enormes industrias, nuestra protección intelectual y también las alianzas estratégicas que nos llevan justamente a escalar esto cada vez más rápido. La nueva generación de productos necesita la nueva generación de ingredientes y juntos podemos desbloquear el poder de la naturaleza. Nosotros somos Shea, inspirados en ella, pero también refinados por la ciencia. Muchas gracias. Adelante, expertos. Bueno, te hago una pregunta. Claro. A mí me llamó la atención que presentas el proyecto muy amplio, atendiendo una gran cantidad de industrias. Me llama la atención en esta etapa de tu proyecto o del negocio, en donde sí es verdad que es muy grande la industria de ingredientes bioactivos, pero está muy fragmentado. Sí. ¿Verdad? No es como que agarres uno y ya tienes el 50%, tienes una fraccioncita del mercado y como lo estás vendiendo aquí es algo muy, muy amplio, como muy general. Y aquí es la pregunta, a ver si nos puedes aclarar en qué te estás enfocando, porque creo yo que en esta etapa deberías enfocarte en algo muy específico para poder tener tracción. Es la primera. Y la segunda, esta tecnología que están desarrollando, que suena muy interesante, desconozco el detalle de ella, lo que a mí me llama la atención es que ya tienes pláticas con empresas pues muy importantes en estas industrias que quieres atender. Claro. Creo que tienes a L'Oreal y así tienes algunas otras compañías, Nestlé me parece, algunas otras empresas muy grandes. Sí. Si es tan buena la tecnología que tienen, ¿por qué no tienes una fila de inversionistas estratégicos como ellos dispuestos a darte un cheque por $450,000? Claro. Sí, justamente nosotros estamos muy enfocados en generar el ingrediente. Las aplicaciones son vastas. Esto quiere ir desde la parte de alimentos, cosmética, química. Básicamente se puede aplicar en lo que el cliente final quiera. Lo que nosotros hacemos mejor es redefinir el proceso de la manufactura de ellos. Trabajamos específicamente, y lo vemos por las conversaciones que hemos tenido, en la parte de Food Tech y AgTech. Y hoy por hoy, el por qué estas grandes industrias no se han redefinido a biomanufactura y toda la parte que es de la tecnología, es porque sus procesos son lo mínimo suficiente para seguir produciendo ya a la escala que ellos necesitan, pero no para cambiar cómo están pensando esta nueva generación de ingredientes. Cada vez se descubren más, nosotros hemos descubierto también nuevas moléculas y es justamente lo que estamos impulsando, el cambio completo de ese paradigma dentro de la infraestructura en esas industrias. Tenemos conversaciones con las B2B supplementer, o sea, estrictamente con los que generan los ingredientes y es justamente ahí donde embonamos. Sus cadenas de R&D sirven para escalar, no para llevar la parte inicial de y si necesito hacer un nuevo producto y si necesito hacer un nuevo ingrediente. Eso tardan aproximadamente 2-3 años en desarrollarlo y es por eso que enormes están buscando la innovación abierta fuera de las industrias. Ya tenemos, de hecho, son los pilotos comerciales que vamos a empezar a desarrollar y eso es más que nada el hacernos a nosotros pues sostenibles en la parte comercial, el regresar
eso que inyecten de capital pagado hacia nosotros para seguir desarrollándonos, pero justamente para llegar a ese hito, estamos creciendo un poquito más. Yo tengo una pregunta. Sí. Primero que nada, felicidades. Está espectacular y tú estás espectacular. Y está Gracias. increíble cómo pichaste. La primera pregunta que te quiero hacer forma parte del modelo de negocio y de la adquisición. Tú llegas con un cliente y le dices, este es mi portafolio, o te adaptas a los productos que ya tienen existentes y les buscas redefinir como a nivel estructura esa fórmula que tienen. Pregunta número 1. Sí. Y la pregunta número 2 es, ¿les vendes ese desarrollo o tú formas parte como el revenue sharing que tiene el producto final a nivel como patente o cómo funciona? Exacto. En la primera parte está súper cool. Cómo nosotros nos acercamos a ellos. Sorprendentemente hay algunos que se han acercado a nosotros dentro de las redes de network que tenemos, cuando nos dicen, oye, se me hace súper interesante integrar más que nada plantas en la parte de nuestros productos, pero a veces no sabemos cómo hacerlo de la mejor manera. Esto nos pasa más que nada con los SMEs, con los corporates es directamente, tengo un problema, tengo un byproduct, haz algo con ello, ¿no? Y entonces es donde nos adaptamos. Contamos con un portafolio propio, 6 formulaciones, de las cuales seguimos escalando, y ahora trabajamos mucho con la adaptabilidad justamente en estos retos de innovación. En el de, oye, tengo un producto, lo quiero redefinir, me gusta tu tecnología, vamos a darle. Y es justamente donde nos integramos. Y ya más que nada, en la segunda pregunta era más hacia cómo estamos en la parte PI y así. Tenemos desarrollo como CRO, nosotros desarrollamos desde el, oye, tengo una idea y quiero llevarla de punto A a punto B, hacemos toda esa parte, y también el modelo está listo para nosotros poder seguir manufacturando a cierta escala, crecerlo o entregar parte de la propiedad intelectual, pero siempre seguimos dentro de la cadena del valor. Justo quería saber esa última parte. Gracias. Sí. Adelante, David. No me queda muy claro la industria a la que estás atacando y de qué tamaño puede ser esa industria y cuál sería tu target y perdón, pero a mí me interesa mucho la parte de competitividad y contra quién vas, quién sabe hacer lo que tú haces, quién lo puede hacer mejor que tú y cómo les vas a ganar y de qué tamaño es la industria, no sé si es regional o si es a nivel Norteamérica o me perdí ahí un poco. A nivel internacional, la industria de los bioactivos es de aproximadamente 217 billones, aplicados en diferentes verticales, porque son compuestos, al final es un ingrediente. De ahí nos vamos a la parte más pequeña, que es lo que estamos atendiendo, que es alimentos, que es la parte de FoodTech y AgTech, que va muy pegado, son aproximadamente 200 millones solamente aquí en Latinoamérica. Entonces es justamente lo que nosotros estamos traccionando. Aplicamos este tipo de compuestos a los productos que ellos pueden manufacturar y es ahí donde se hace el skyrocket. Encontramos una nueva molécula y es como los Ozempic, o sea, estrictamente es a $1 billion company con esa sola molécula. Entonces es también por eso que la plataforma se aplica en la parte de biomanufactura y es por eso que es grande el mercado, pero también el target específico en el que nosotros desarrollamos el ingrediente o de toda la parte temprana de ese ingrediente. Felicidades, súper interesante. Muchas gracias. Adelante, Jorge Humberto. Sí, dado el modelo de negocio que estoy escuchando, ¿ustedes están ciertos de que pueden tener la capacidad de poder tener la oferta de materia prima para poder ofrecer lo que están? Porque ahorita vi que hasta 4.2 millones de hectáreas y claro. Solamente porque ¿qué tan escalable es todo lo que acaba de mencionar David? O verdaderamente que es bastante válido el tener un nicho sobre esta parte de innovación, pero también tener la capacidad de poder tener el soporte de la materia prima para poder en un momento dado que sea lo suficientemente capaz para poder dar certidumbre a los potenciales clientes, ¿verdad? Sí, justo, y más que nada cuando hablamos con corporativos. El tema es que este tipo de moléculas viene en donde menos nos lo imaginemos, desde los residuos que son vegetales hasta las especies de plantas que se consideran plagas, que son cocultivos, que no tienen valor para la industria hoy en día, pero ahí están los compuestos. Es justamente ahí donde le damos el cambio. Es por eso que protegemos hectáreas, justamente identificando ese valor para decir, oye, ¿sabes qué? No la quemes, recógela y utilicémosla en un proceso que sea un poco más circular. Es ahí donde tenemos mucha la parte de la amplitud. Ahorita sí estamos en un nicho muy específico en donde hacemos ingredientes funcionales, más que nada funcionalizando productos alimenticios y de la parte de campo, y es también ahí la forma en la que se sigue creciendo. Hacemos algo que se llama compuestos bioactivos no ubicuitos, que son estrictamente moléculas súper específicas dentro de un grupo de familias.
pero puede seguir creciendo hasta extraer cada vez moléculas más grandes. Nos vamos a quedar justamente con la parte de nicho porque es la que le importa a la industria que está ahí. Givaudan y otras cosas que están dentro. La última pregunta, entonces están trabajando con pequeños productores. Trabajamos con pequeños productores que sí nos dan las plantas, trabajamos también recuperando residuos y todo eso lo metemos a nuestro proceso biotecnológico que es base bioreactor. Entonces podemos escalar un bioreactor de 5 litros, 10 litros, 1000 litros de una manera súper modular y es donde ahí seguimos creciendo también. ¿Y este valor es de lo que estás pidiendo de capital sobre un capital? ¿Qué porcentaje del capital? Totalmente. Ahorita lo que tenemos es un SAFE, es una ronda de 450, está capped post money a 4 millones aproximadamente por un 20% de discount. Ya tenemos el SAFE estructurado, uno de las leading VCs en food tech en Estados Unidos nos acaba de invertir y entonces es justamente lo que estamos haciendo para empujar la ronda, cerrarla y terminar los milestones que tenemos comerciales, que son enormes. Muchas gracias. Levantemos las paletas, por favor. Gracias. Despidamos a Daniela con un fuerte Gracias. aplauso. Sigamos con el siguiente proyecto. Sebastián Lorda Dumont y Óscar González Guerra. Proyecto Buno. Sebastián Lorda Dumont es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en salud pública y MBA por Yale. Ha trabajado como consultor en The Boston Consulting Group, dirigido clínicas especializadas y colaborado en startups de salud. Cofundador de Buno, lidera la estrategia médica y de crecimiento. Óscar es economista por el CIDE con MBA por Harvard. Ha trabajado como consultor en McKinsey, liderando proyectos en varias industrias y tiene experiencia en emprendimientos del sector financiero. Cofundador de Buno, lidera la estrategia de negocio y la operación de la empresa. Buenas tardes, nosotros somos Buno, somos una empresa de salud digital y estamos expandiendo el acceso a la salud del sueño en México. Empezamos con José, es un paciente real de 44 años, tiene presión alta y lleva 10 años roncando, viviendo cansado y hasta se ha quedado dormido manejando. Le hicimos un estudio del sueño y vimos que José pasó 2 horas sin respirar en toda la noche y su oxígeno bajó a niveles muy peligrosos. José sin tratamiento tiene más del doble de riesgo de hipertensión, infartos, accidentes, depresión y demencia. En 7 días lo llevamos de una consulta, un estudio, un tratamiento y en una semana resolvimos un problema que estuvo cargando por 10 años. José no está solo. Hay hasta 25 millones de mexicanos con alto riesgo de apnea del sueño y el 90% no están diagnosticados. ¿Por qué? Por 3 barreras principales. Concientización, porque ni los pacientes ni muchos médicos reconocen la apnea. Acceso, porque hay pocas clínicas y están concentradas en las ciudades principales. Y financiamiento, porque muchos pacientes no pueden pagar un tratamiento que puede costar más de 20,000 pesos. Aquí es donde entra Buno. Buno es una plataforma que expande el acceso a la salud del sueño en México, iniciando por la apnea del sueño. Llegamos a los pacientes por 3 canales principales. Primero, nuestras clínicas. Luego, con su doctor de cabecera, los habilitamos para que puedan diagnosticar y tratar la apnea directamente en su consultorio con nuestra tecnología. Y finalmente, en su lugar de trabajo, con empresas e instituciones que les importa la salud y seguridad de sus colaboradores. Todo esto escala con tecnología propia que estamos desarrollando. Esta es la aplicación de pacientes que vamos a lanzar en los siguientes meses. Los módulos de telemedicina, financiamiento, educación del paciente y seguimiento proactivo ya los hacemos con más de 150 pacientes. En un año de operación hemos atendido a 1,000 pacientes con 10 millones de pesos de ingresos anualizados, margen de contribución del 35% y unit economics saludables. Nuestra historia es básicamente esta. Hace un año iniciamos con nuestra primera clínica en Monterrey. Durante la segunda parte del año lo que hicimos fue expandir la red de médicos a 20 ciudades dentro del país. En abril de este año logramos nuestro primer cliente B2B pagado y a partir de la próxima semana esperamos abrir nuestra segunda ubicación en Ciudad de México. Este mapa lo que muestra es pues hasta dónde hemos llegado en un año. Básicamente son 2 ubicaciones, Monterrey, Ciudad de México, 20 ciudades con presencia por medio de la red de médicos aliados y también un programa corporativo en 2 minas en el norte del país. Con esto lo que mostramos es que nuestro modelo se puede llevar a ciudades como por ejemplo Chetumal, Ciudad del Carmen o Tula de Allende, que son ciudades en donde actualmente hay muy pocas opciones y es donde más se necesita este tipo de atención.
En términos de solicitud, muy sencilla, en dos partes. Por un lado, para inversionistas estamos levantando 4 millones de pesos por medio de un SAFE con el objetivo de cuatriplicar la red de médicos, operar 4 clínicas y lanzar nuestra app de salud digital. Y por otro lado, estamos buscando empresas aliadas. Buscamos empresas que estén interesadas en llevar el diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño a sus colaboradores, especialmente en lugares en donde pues esta cuesta vidas y cuesta productividad. Muchas gracias. Qué bien. Adelante, expertos. Muchas felicidades. Está increíble. La verdad tengo que decirles, me emociona mucho lo que están haciendo y me emociona por 3 cosas. Uno, por el crecimiento que están teniendo y tan rápido que lo están teniendo. Se ve que encontraron una oportunidad de mercado y la están resolviendo de forma correcta y eso me encanta, es lo que tenemos que hacer como empresas. Segundo, tienen un mercado grande potencial. Eso es súper importante para poder crecer y aparte ya tienen la fórmula para el éxito con 3 líneas de negocio y 3 fuentes de ingresos potenciales diversificadas. Entonces ahí también me encanta. Y por último, lo que ustedes están haciendo tiene el potencial de impactar positivamente en la productividad de nuestro país y eso es lo que más me emociona. Así que yo estoy dentro. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo 2 dudas y primero felicitarlos, lo hicieron increíble y además creo que están atacando un problema que además va en crecimiento, tristemente. Lo primero es, el número nada más me brincó porque vi 4 millones para 4 clínicas más la expansión de User Acquisition. Entonces me encantaría entender cuánto cuesta hacer cada clínica porque además es un deployment de gente interna para el crecimiento que buscan. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si han pensado algún tipo de integración o cómo le compiten a wearables, que tengo entendido que nada más traquean, no te dan la solución. Nada más si han pensado como esa integración por una expansión más rápida. Tú la primera y yo la segunda. Yo la primera, va. Cada clínica, la verdad es que son clínicas relativamente pequeñas, tienen un costo incluyendo, digamos, renovación, más inventario inicial, más activo fijo de entre 500,000 y 700,000 pesos. Entonces, con eso es que podemos abrir, digamos, un par adicional de las que ya tenemos. Y adicionalmente, con el tema de la adquisición de médicos, estamos próximos a poder traer al país un dispositivo que está pendiente de aprobación por parte de COFEPRIS, en el que se va a reducir el costo de capital de poder poner un equipo de diagnóstico a cada uno de estos médicos. Entonces ya supone, digamos, la entrada de ese dispositivo, suponiendo que entra a tiempo. Las clínicas son pequeñitas, no se imaginen una clínica enorme, son chiquitas. En cuanto al tema de wearables, el Apple Watch y todos esos dispositivos que están generando información, nosotros lo vemos como un aliado, porque al final generan más conciencia para los pacientes de que están durmiendo mal, están oxigenando mal, y eso nos alimenta aún más. Entonces, en realidad es algo que está pasando que nos va a beneficiar a mediano y largo plazo. Adelante, David. Mencionaron que el tratamiento puede costar 20,000 pesos, entendí bien, ¿verdad? Sí. Ese problema persiste, o sea, la gente que no puede pagarlo hoy no lo va a poder pagar mañana. ¿Qué están haciendo ahí para mejorar el costo o para tener algún acceso para que esa gente que no pudiera comprarlo, que le pudiera llegar a interesar? Se me hace que si el problema persiste, o sea, insisto, el que no puede pagarlo hoy tampoco mañana, ¿cómo le van a hacer para que ese cliente pueda pagar o atraerlo o sembrarle un miedo de que es muy grave lo que tiene? O no veo cómo atraer a un cliente que no le alcanza hoy mañana. Lo estamos solucionando por 2 caminos, o lo estamos intentando solucionar por medio de 2 caminos. La primera es financiamiento. Entonces ¿Sí me logras escuchar? No. Vale. El primer camino es financiamiento. Lo que estamos tratando es de facilitarle a más pacientes acceso a este tipo de equipos cofinanciados directamente por nosotros. Nosotros ya comenzamos a hacer estos programas de financiamiento y han resultado muy buenos y la verdad es que convierte o le facilita la decisión a los pacientes enormemente. Y por otro lado está el tema de las alianzas con empresas. O sea, desde la perspectiva de una empresa, la reducción en siniestralidad y aumento en productividad le justifica ponerle en los empleados un equipo de tratamiento de estas características y hasta sale positivo, ¿no? Entonces, por medio de esos 2 caminos estamos bien. José, que es un paciente real, él no tenía recursos para pagar un equipo de 20,000 pesos. Nosotros directamente le financiamos el equipo y nos está pagando 1,500 pesos mensualmente. Él usó 2 semanas y le cambió la vida, ¿no? Entonces los pacientes, sí es una inversión grande, pero vemos la forma de que puedan pagarlo. Para hacerlo a escala necesitamos buen financiamiento
y escala a nosotros mismos, pero realmente cambia la vida y le da acceso a todos los mexicanos. Muchas gracias. Adelante. Adrián. Sí, me llama mucho la atención el costo tan bajo para abrir una clínica, y especialmente que va a bajar aún más. Por un lado, pues es muy positivo, pero por otro lado es una amenaza. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué han pensado hacia adelante? No con 2 clínicas, imagínense que ya tienen 40, 50 clínicas. ¿No han pensado que esos médicos o estas personas certificadas pueden poner su propia clínica muy fácilmente y crear ustedes mismos su competencia? Igualmente los médicos certificados que están desarrollando por todo el país, que me parece excelente. En esta primera etapa se ve muy bien, pero ¿por qué se van a quedar con ustedes? ¿No? Al final todos tenemos el sueño de tener nuestro propio negocio. Es parte de nuestra estrategia. El médico que está en la clínica de Monterrey, nosotros le estamos pagando un diplomado en medicina del sueño y lo estamos formando. Y nuestra idea es, los vamos a capacitar, les vamos a dar todas las herramientas, y si ellos después abren su propia clínica, qué bueno, porque tenemos más médicos atendiendo allá afuera, y al final nosotros nos volvemos un proveedor. Entonces las relaciones con los que producen los equipos médicos, que son pues empresas muy grandes, necesitas tener cierto volumen, no cualquier médico individual puede tener esa relación directa, entonces eventualmente nosotros nos volvemos los proveedores de esa red de médicos muy grande. Entonces al final nos conviene que roten después de 2 años, abren su clínica, ponemos otro médico y así crece el sistema. Pues yo los felicito, creo que me parece que es importante los 3 modelos que acaban de platicar. Creo que uno de los grandes retos va a ser cómo la misma tecnología nos va llevando a que sea un precio asequible para todos, porque ahorita no es barato acceder a una tecnología de esas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tanto ustedes pueden estimar cuántos pacientes con calidad puede atender cada clínica? Porque si traemos un mercado potencial de 25 millones, pues evidentemente cuánto sí somos capaces por clínica de atender adecuadamente. Y la segunda es cómo piensan ustedes fondearse para poder tener el suficiente capital para poder en un momento dado financiar esa tecnología que es el CPAP, ¿verdad? Sí. ¿Quieres tú la primera? En cuanto al tema de las clínicas, la capacidad, pues al final de cuentas hay un mercado enorme. Hay un reto, que es la falta de conciencia, entonces tampoco es que haya una fila de pacientes esperándonos, aunque esté allá fuera del mercado, hay que hacer un trabajo, pero en realidad donde podemos escalar realmente es en la red de doctores. Entonces hoy en día tenemos 2 clínicas, pero tenemos 20 doctores ya distribuidos en muchas ciudades, que es lo que también nos puede dar granularidad. No vamos a abrir una clínica en cada ciudad del país, pero sí podemos tener un convenio con un doctor que está en cualquier ciudad del país, y de esa forma podemos escalar a 5,000 doctores de diferentes especialidades que hoy en día no lo hacen y que nosotros los habilitamos. Entonces, por ese lado podemos expandir la capacidad para atender. El tema del financiamiento, esta ronda que es relativamente pequeña, la estamos levantando para terminar de afianzar el modelo, tener un poquito más de escala, fortalecer las relaciones con los proveedores y ya eventualmente escalar con una ronda mucho mayor para poder llegar a muchas más personas. Muchas gracias. Levantemos las paletas, por favor. Gracias. Despidamos a Sebastián y a Oscar. Y ahora sigamos con el último proyecto del día de hoy. Iván Ordaz Romo, cofundador y co-CEO de Sendos, una plataforma de movilidad de talento. 2 veces founder. En su startup anterior, conectó a Internet a más de 30,000 personas en comunidades rurales de México y El Salvador y desarrolló el primer caso de negocio de Starlink en Latinoamérica. Bueno, les quiero pedir que piensen en alguien de su equipo de trabajo que es una persona clave para su organización y que además sea una persona que ustedes saben que tiene mucho talento. ¿Ya tienen el nombre? Ok. Si yo les preguntara que necesitaran ver el currículum de esa persona para saber lo que hace, se les haría ilógico, no tiene sentido. Pero ¿qué pasa con las otras miles de personas en su organización que no conocen así? ¿Cuánto talento no brilla dentro de su empresa o dentro del gobierno porque no podemos ver qué es lo que sabe hacer? Esa es justo la pregunta que queremos resolver.
A los founders de Sendos nos tocó pasar y vivir esto, ser estas personas. Les voy a platicar. En el 2020 yo apliqué a una vacante en la empresa Starlink, la de internet satelital. Y no quedé en la vacante porque yo no me gradué de la universidad. No dejé que eso me detuviera y ese mismo año cofundé una empresa de internet rural. 2 años después, llevamos internet a más de 30,000 mexicanos que nunca antes habían tenido señal. Y no solo eso, colaboramos con Starlink para ser el primer piloto público de una startup en Latinoamérica. Ejemplos como el mío se dan todos los días en las empresas. Talento que no podemos conectar con oportunidades porque las herramientas y sistemas que usamos solo pueden ver a las personas por su currículum, su puesto o su antigüedad. Eso es justo lo que nosotros queremos resolver en Sendos. Creamos el sistema operativo para las empresas en la era de la inteligencia artificial. Nosotros usamos inteligencia artificial para conocer e identificar lo que una persona sabe hacer y así poderla conectar a oportunidades. Sendos funciona porque te conoce como si fuera un amigo, por medio de 3 pasos. Lo primero que hacemos es que evaluamos tus habilidades. Segundo, las validamos con evidencia real de tu trabajo. Y por último, esto lo confirmamos con pruebas reales, pruebas en vivo. Ahora, nuestros clientes usan Sendos al día de hoy para llenar sus vacantes con talento interno antes de ir a buscar afuera. Descubrimos que 8 de cada 10 vacantes se llenan con talento externo y esto le cuesta a la empresa al menos 440,000 pesos por vacante. Nuestra misión es hacer al talento de México el activo más importante de este país y ya estamos en camino para lograrlo. En febrero de este año lanzamos una nueva versión de nuestra herramienta, cerramos nuestros primeros clientes corporativos y también cerramos una ronda presemilla de 4 millones de pesos. Ahora, secretario Ebrard, el Plan México tiene la misión de crear 1.5 millones nuevos de empleos y nosotros le queremos proponer que con Sendos puede lograrlo. Lo mejor es que vamos a usar el activo más importante de este país, que es el talento mexicano. Prácticamente todas las empresas, de México pueden crecer si ven el talento que tienen dentro de su organización y lo potencian. Esto va a crear oportunidades que van a superar los 1.5 millones de empleos. Para lograr esta misión, a finales del Q3 de este año vamos a levantar una nueva ronda de 40 millones de pesos. Así es que si comparten nuestra misión y les interesa ser parte de esto, me encantaría platicar con ustedes. Mi nombre es Iván Ordaz de Sendos. Muchísimas gracias. Adelante, expertos. Bueno, no sé si sea yo experto, pero te quería, como es una propuesta de la Secretaría de Economía, ¿por qué piensas que vas a crear empleos? Porque tu argumento era descubrir el talento que tenemos en nuestras organizaciones, que se me hace un gran punto. Correcto. Y todo nuestro sistema sí descansa sobre antigüedad, currículum, etcétera. Tienes el punto. Pero ¿por qué vas a crear 1,5 millones de empleos? Claro, muy buena la pregunta. Para poder crear los empleos, la forma más fácil es hacerlo a través de los que ya generan empleo, los que ya emplean. Entonces son las mismas empresas. Se nos hace que lo más eficiente es usar los recursos para que los mismos empleadores tengan ahora mucho más crecimiento y que ese crecimiento se convierta en el 1.5 millones de nuevos empleos. O sea, básicamente, a través de ayudar a las empresas, a través de ayudar a que las empresas puedan ver mejor a sus colaboradores, nosotros las vamos a ayudar a que esto haga que transformen y crezcan su negocio y este crecimiento es el que para nosotros hace sentido que genere los 1.5 millones de nuevos empleos. Ok, bueno, yo te invito a que lo hagamos en economía y vemos los resultados, porque es muy buena idea. Digo, en la Secretaría, nosotros tenemos 3,000 personas trabajando en la Secretaría, hacemos concursos, un montón de sistemas de evaluación. Pues adelante. No solamente eso, también tienen el portal para las vacantes que publican. También. Y ese tipo de portales, por lo general, de hecho, solamente mide eso. Entonces, currículum, etc. Exacto. Si a través de ese tipo de portales los podemos remodelar y hacer que las empresas ahora puedan ver el talento que existe en el país, no solamente tiene que ser para talento interno, también puede ser la herramienta para que el talento que ahorita no tiene empleo pueda emplearse en estas empresas. O sea, tienes un gran punto que es quién te evalúa que no sea currículum, antigüedad. Exacto. Y dónde estudiaste. Bueno, te invitamos, yo estoy dentro desde luego. Muchísimas Acepto gracias. el reto. Ok, gracias.
Adelante, Carla. Iván, felicidades. Yo tengo 3 preguntas rápidas. Sí, claro. La primera es entender cómo es que una empresa no podría saltarse quizás este software y crear un agente propio que solucione esto. La segunda y la tercera son un poquito más financieras. ¿Por qué usaste un multiplicador 10x en el levantamiento de capital y para qué lo vas a usar? Claro, muy buenas. Mira, voy a responder varias. Bueno, todas. Nada más dame un segundo para que me pongan otra vez mis slides. Bueno, o en lo que las ponen. La primera, no solamente las empresas van a batallar en replicar este modelo, sino también la pregunta más importante es cómo le vamos a hacer para que Cloud o ChatGPT, que tienen todo el dinero del mundo, no lo puedan hacer. Lo que nosotros hicimos es que formamos un consejo con los directores de recursos humanos más fregones y más de las empresas más importantes de México, y no solamente de México, también de Estados Unidos. Entonces, a través de ellos, nosotros creamos nuestro propio modelo de inteligencia artificial, que eso sí es muy complicado que pueda reemplazar a otra empresa. Ahora, el uso de fondos va, primero que nada, para poder cumplir con el nuevo reto de generar 1.5 millones de empleos. Segundo, porque para poder hacer negocio con estas empresas, tenemos un tema de ciberseguridad muy grande. A nosotros nos piden certificación ISO 27001 y otra que se llama SOC 2 tipo 2, que son también muy costosas. Y la tercera es para poder sumar más personas al equipo que nos puedan ayudar a terminar de desarrollar nuevas funciones. ¿Respondí tu pregunta? Soy yo. Iván, sí. A ver, no sé si yo estoy medio güey o no entendí nada. Ok. A ver, entonces, yo entendí perfecto tu misión y tu visión y lo que quieres lograr y está padrísimo. Todos aquí nosotros queremos ayudarte a lograr eso. Lo que no entendí es cómo Sendos lo va a hacer, ni qué hace. En realidad no sé a qué te dedicas. El pitch en 2 segundos. Somos una herramienta que lo que hace es que te conoce como si fuera tu amigo, a través de 3 capas. Primero, hacemos una evaluación de las habilidades que tú tienes. Después, nos conectamos a tus herramientas de trabajo para validar que efectivamente las tengas. Y por último, te ponemos pruebas en vivo. De eso, lo llevamos a poderte entonces conocer por todo lo que sabes hacer. Ok, ya entendí perfecto. Ok. Eres una empresa y un software a través de tecnología que evalúa a posibles candidatos para empleos, ¿correcto? Son muchos los casos de uso. Ahorita el primero que tenemos ya con éxito es que las empresas nos están usando para llenar vacantes con su propio talento. Ok. Eres un eslabón y una parte importante en un proceso muy grande para lograr esa misión y visión. Creo que tienes que aterrizar mucho mejor tu proyecto, tu negocio, tu solución y de ahí pichárselo a empresas y ver primero cómo funciona, si sí y cuánto cuesta, si sí lo que están pagando las empresas vale lo que tú le estás ofreciendo y les mejora sus procesos de reclutamiento o no. Ese es el primer check. El segundo check es que estén dispuestos a pagártelo, ¿no? Uno es que funcione, otro es que estén dispuestos a pagártelo y el tercero, como bien decía Carla, es que no haya otra solución que tenga la misma eficacia que lo que tienes tú. Entonces, creo que estás en una etapa súper temprana. A mí no me lograste convencer, creo que todavía te falta definir muchas cosas, entonces yo por ahora estoy fuera, pero les dejo la palabra a los demás. Adrián, adelante. Me encanta lo que estás haciendo. Gracias. Es una oportunidad también real, pero a mí me surgen 2 reflexiones al escuchar tu proyecto y en la etapa en la que estás. La primera es el cálculo que haces de los 440,000 pesos que dices que te ahorras al contratar internamente. Correcto. Pero pues al final del día, cuando contratas internamente, vas moviendo posiciones para recontratar una posición externamente, ¿no? Si tienes 10 personas, se va uno, contratas uno interno, hay que contratar uno externo, ¿no? Entonces, al final hay una contratación externa, como quiera estoy de acuerdo, siempre es mejor contratar internamente, por el conocimiento y muchas otras cosas. Entonces me quedo pensando en eso. Igual tú ya hiciste algún descuento o consideraste algo en esos 440,000 pesos. Y segundo, como empresa, esto le sirve más, entre más grande la empresa, más valor, ¿no? Si hay una empresa de 10 personas, pues igual todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿no? Si hay una empresa de 15,000 personas, o es gobierno, que es muy grande, pues tiene un valor pues muy añadido. Sin embargo, estas grandes empresas ya tienen ERPs o ya trabajan también con algunas empresas como Degreed, no sé si las has escuchado,
¿verdad? Correcto. También hay otra empresa que se llama Cornerstone, que tiene 150 millones de usuarios y que son como un ERP, es decir, te lo voy a poner de esta otra manera y para que me lo vendas tu producto, ¿no? Yo hoy estoy usando un iPhone en mi empresa, que tengo no nada más el tema de promoción, yo tengo la contratación, yo tengo el desarrollo, yo tengo la nómina, ¿verdad? Tengo muchas otras cosas más. Correcto. Y yo tengo un iPhone que tiene cámara, tiene un video, tiene el email, tiene un chorro de aplicaciones, y tú llegas a venderme una cámara a mí, y yo ya tengo un iPhone, yo ya tengo una cámara, pero tú dices que tu cámara es mejor. Eso implicaría que yo tendría que abrirte todos los sistemas que tengo para que tú te conectes, me imagino, a dar ese valor. Y la pregunta más grande es, ¿cómo le vas a ganar a los grandotes que ya tienen esas bases de cientos de millones de usuarios? Que ese es el valor de la inteligencia artificial, el data, y cómo vas a convencer a esos, y que ya tienen al cliente además, ¿no? Claro. Quizá tú eres mejor, quizá tu cámara es mejor, por algo estás aquí, y eso es lo que quiero que me vendas. Definitivo. Porque pues ya tienen al cliente, y el cliente le va a costar mucho trabajo decir, ay, déjame, pásale, quiero tu cámara, porque además los grandotes también están invirtiendo en desarrollar lo que tú estás invirtiendo, igual en el software update que sigue, el 2.0 o el 3.0, ya lo tengo sin tener que abrirte mis bases de datos, que también es un riesgo de ciberseguridad. Y estas empresas grandes pues invierten millones de dólares en esto todos los años. Entonces, véndeme la cámara. Son puntos muy válidos, ahí te va, muy rápido. Para seguir la misma analogía de la cámara, esta no es una cámara. Digamos que esta es una herramienta diferente. Si tú ahorita vas con tu CHRO y le preguntas, agarra a cualquier persona en el organigrama y dime qué es lo que sabe hacer, no te va a poder responder esa pregunta. SuccessFactors, Cornerstone, Workday. Las herramientas de hoy, afortunadamente para nosotros, todavía no pueden ver a las personas más que por el título, el puesto que ocupan, cuántos años tiene la empresa, cuánto les pagas. Esos datos son muertos, esos datos no te sirven para poder hacer planeación estratégica. Entonces, si tú quieres poder realmente decir, oye, vamos a hacernos una compañía que va a lanzar nuevos productos de inteligencia artificial y vamos a remodelarnos y ahorita queremos hacer innovación, tú necesitas saber, ok, ¿y quién de mi equipo se va a encargar de hacerlo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿A quién voy a poner en dónde? Y la herramienta que usas, hacemos la prueba con ustedes con muchísimo gusto, te vas a dar cuenta que no te puede dar esos datos, porque solamente ve los datos que te platicaba, que son datos muertos. Entonces, Zendos usa las mismas herramientas y los mismos datos, pero los trabajamos con nuestro modelo de inteligencia artificial, que ahorita nadie más tiene porque lo hicimos propietario, con expertos en recursos humanos, para poder ver lo que tú, en este caso colaborador, realmente sabes hacer. Entonces nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Este cuate es una pistola en Excel, en hacer presentaciones, en abrir contratos con bancos, y eso es información que entonces ahora sí ya puedes usar para hacer toda la reestructura o para simplemente poder hacer una planeación estratégica de tu talento. Gracias. Levantemos las paletas, por favor. Okay. Muchas gracias. Despidamos a Iván Ordaz con un fuerte aplauso. Con esto hemos concluido las presentaciones de esta cuarta edición de Hecho en México, Mentes en Acción Monterrey. Y ahora queremos invitar a todas las inventoras e inventores que participaron el día de hoy a que pasen al frente. Vamos a tomar la fotografía oficial de esta cuarta generación Hecho en México, Mentes en Acción Monterrey. También les pedimos a los representantes de las empresas y a los inversionistas se pongan de pie para la toma de fotografía. Continuando con el paso de estafeta del Innova Fest Monterrey al Innova Fest Querétaro, cedemos la palabra al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Bueno, brevemente, porque ya me habían escuchado, quiero dar la bienvenida al gobernador de Querétaro, Mauricio. Gracias por acompañarnos a hacer el viaje hasta acá. Y ahora les explico por qué, y después le doy la palabra a nuestro querido gobernador de Nuevo León y después al gobernador de Querétaro. Soy muy breve. Lo invitamos porque es la próxima sede de este evento de Innova Fest. Ahora lo que sigue es que va a ser en Querétaro.
Y bueno, no es que pongamos a competir a los estados, pero la verdad el Nova Fest Monterrey fue de 10, mi querido Mauricio. Samuel, muchas gracias, te cedo el uso de la palabra. Buenísimo evento, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, compañeras y compañeros que han participado y han hecho posible este gran éxito. Samuel, adelante. Bueno, primero, bienvenido, compadre Curi. Te paso la estafeta de una vez. Bienvenido a Nuevo León. Y ya como en plan de cierre, pues agradecerles a todos. Aquí estuvimos desde las 8 de la mañana. Estuvieron muchos proyectos realmente de muy buen nivel. Y a mí me da mucho gusto que hayan escogido esta primer sede, Nuevo León. Si algo nos caracteriza, es ese gen emprendedor. Hoy me dio mucho gusto ver proyectos desde nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, que además muchos le pueden servir a gobierno. Así que nosotros también nos sumamos, los de residuos médicos, los de, imagínate en la burocracia, un software que nos acomode a todos los burócratas. ¿Dónde firmo? Pues agradecerles, estamos siempre con mucho gusto de recibirlos en Nuevo León y me da muchísimo gusto que un gran amigo desde Senado, mi compadre Curi, está haciendo un gran trabajo en Querétaro y sé que van a hacer un gran foro también en tu tierra, compadre. Bienvenido y no te me vayas a ir sin un buen cabrito. Escuchemos el mensaje que nos dirige el gobernador constitucional del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. Muy buenas tardes todas y todos ustedes, muchas gracias por estar acá. Un saludo aquí a mi amigo Samuel García, quien hicimos una gran amistad en el Senado, y me encanta estar en Nuevo León, cuna de grandes empresarios, y por supuesto con un gran amigo de Querétaro, Marcelo Ebrard, a quien verdaderamente le agradezco mucho lo que está haciendo aquí, porque es lo que México necesita. Esta semana ha habido dos grandes empresas de aquí, de Nuevo León, que se fueron a Querétaro. Y el día de ayer yo les comentaba que toda mi vida estuve en la iniciativa privada. Realmente llevo 11 años apenas en el sector público y sé que lo que cuesta que un negocio sea negocio, que cuesta sangre, sudor y lágrimas. Pero quiero hacer nada más una rapidísima, si me permiten, memoranza. En el año 83, que tenía yo 13, 14 años, el maestro nos puso, lo hecho en México está bien hecho. Y todos nos reímos porque no era cierto. En aquella época teníamos muy mala calidad en México. Éramos reconocidos como un país de mala calidad. Pero fíjense, 43 años después, México es el principal exportador y socio comercial de Estados Unidos. Estamos, yo como vendedor, toda mi vida he sido vendedor, mi viejo decía, el que sabe vender nunca se muere de hambre. Como vendedor que salgo a traer inversión a Querétaro, siempre digo, en Querétaro no vendemos una mano de obra barata, vendemos la mejor mano de obra y talento del país. Lo que están haciendo el día de hoy y esta semana que está haciendo aquí el señor secretario, es lo que se tiene que hacer en todo el país y repetirlo todos los días. Porque hay que decirlo, la forma que nos trajo a tener éxito en el pasado no nos garantiza de tener el éxito en el futuro. La innovación y el desarrollo tecnológico es a lo que le tenemos que apostar. Ayer les decía a los empresarios de aquí de Nuevo León que yo me imagino el país con menos beneficiarios y con más emprendedores. Ahorita lo que comentaba el último muchacho, a quien yo le digo que como vendedor de cada 10 te van a decir que no 9, pero tienes que seguirle adelante. Yo lo que le comentaba era que me fue el avión que está yo pasando. ¿De qué? Lo que decía este muchacho es que necesitamos no tener 1 millón de empleos al año, sino 1,5 millones de emprendedores. El emprendedor siempre va a necesitar más dinero, va a tener más proyectos que dinero. Pero este tipo de eventos que hacen es verdaderamente importante para que puedan tener y capitalizarse y echar a andar su negocio. No es fácil el mercado allá afuera. Cerrar una venta es bien complicado. Ahorita Querétaro no solamente compite con Nuevo León, que está lleno de grandes empresarios, competimos con el mundo. Pero nuestra diferencia debe ser el talento de las personas que trabajan en nuestras empresas. Por eso los esperamos este 21 de agosto en Querétaro, para decirles vamos con todo al siguiente paso con Querétaro y con México, para seguir yendo
al siguiente nivel. Muchas gracias. Agradecemos al gobernador Mauricio Curi González por su mensaje. Es así como damos 21 de agosto en Querétaro. Dice Querétaro que va a ser más grande que en Monterrey. ¿Sabes? Está difícil. Bueno, es un buen reto. Gracias, Mauricio. Gracias, Samuel. Gracias a todas y a todos quienes han participado. Viva México. Muchas gracias. Es así como damos por finalizado el acto de clausura y paso de estafeta. Agradecemos a nuestras autoridades por su participación y la presencia de todos ustedes. Cerraremos con broche de oro en unos minutos más con la presentación del dúo de electropop e indie pop mexicano Clubs. Esperamos que lo disfruten.